Es Tendré los ojos muy lejos, el cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Cantaba esta canción de Charly García de Sui Generis, caminando del colegio a casa cuando vivía en Punta Alta, tenía 12, 13 años. Punta Alta es un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, y la cantábamos jóvenes de 12, 13, 14, 15 años en aquella época. Y la verdad es que pasó muchísimo tiempo, hasta que me di cuenta que Charly estaba hablando de la vejez y nunca la nombraba, hablaba de la soledad, ¿no? Era un televisor prendido en eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Y esa prisión, que era la soledad, era como él se imaginaba cuando se empiece a quedar solo, que era cuando se empiece a quedar viejo. La verdad es que si hoy nos resuena de esta manera y estamos hablando al mismo tiempo, como si fuera parte de lo mismo, de la misma sustancia, de la misma esencia, la vejez y la soledad, es porque algo pasó en nuestra sociedad, algo pasa en nuestra sociedad que hizo que estos caminos se construyeran de esta manera tan paralela o tan cercana. Y de eso quiero hablar hoy, ¿no? De la sustancia de la soledad, como yo la veo, como nosotras la vemos, de esto que hemos dado en llamar la revolución de las viejas, y que tiene que ver con ese momento de la vida en que te volvés invisible, en que te volvés absolutamente intrascendente. Decía Kundera en el baile que la vida era un escenario, que en algún momento te subías y el foco te seguía, y en un momento te deja de seguir. El tema es que ese foco, a las mujeres, por ejemplo, nos deja de seguir o de iluminar ahí nomás después de la menopausia, a los hombres después de la jubilación, y uno sigue arriba del escenario y el público sigue ahí, porque la vida sigue, pero ya nadie nos ve. Y ese nadie nos ve trae aparejado a que pasa un tiempo, un poco más, y lo que nos empieza a pasar es que nadie se pregunta dónde está, qué está haciendo, qué era. ¿Y qué hace Gabriela? ¿En qué anda Gabriela? ¿Estará bien? ¿Cuánta gente, que no es la más cercana y la más nuestra, se pregunta hoy por el otro, por la otra, en estas ciudades en las cuales estamos habitando, en este mundo en el cual estamos habitando? Entonces, empiezo por el tema general, si quieren, y es que yo creo que estamos viviendo la revolución silenciosa más importante de los últimos tiempos y que no es de la inteligencia artificial. Hay muchísimos que creen que en 50 años el mundo va a estar poblado de robots. Yo creo que en 50 años el mundo va a estar poblado de gente de pelo blanco. Algunos pelados, muchas mujeres de pelo blanco, pero el mundo va a estar, vamos a ser gente muy grande viviendo en el mundo. Tal vez, si acá hay gente joven, son de los que ya entran en el predictivo de que como viene exponencialmente creciendo la posibilidad de cambiar esto y la célula y la otra célula, van a vivir 120, 150 años. Y la verdad es que no estábamos preparados, ni individualmente ni como sociedad, para eso, porque tenemos un relato de la vida armado por el capitalismo occidental, productivista, que es a los 18 o 20 años hay que tomar grandes decisiones, que no son cualquiera, que es qué vas a hacer en tu vida, porque no era qué ibas a estudiar o de qué ibas a trabajar, era qué vas a hacer. Y entonces durante de los 20 a los 60 nos pasamos siendo eso. ¿Qué sos? Periodista, docente, operario, ¿no? Entonces eso que nos constituyó como identidad en algún momento se termina. Y se terminaba a los 60, por eso terminaba a los 60 y porque entonces con el abuelo nos sentábamos frente al televisor a mirar las películas y traían a los nietos y los cuidábamos y se terminaba. Porque eso se terminaba ahí, se terminaba demasiado rápido. Y ahora vienen y nos dicen, no, parece que vas a vivir 40 años más de esto, 30, 40 años más de eso. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo? Y mi gran pregunta, porque mi biografía me condena, es, ¿estamos construyendo una nueva injusticia? ¿Estamos construyendo un nuevo privilegio? Envejecer feliz, envejecer bien, durar todos esos años de la vida en compañía, felices, haciendo lo que queremos, ¿va a ser de nuevo un privilegio como todos los que hemos ido construyendo durante el siglo XX? Y me parece que ahí, y con esa gran pregunta, es cuando llegamos
al tema de la soledad, que también es consecuencia de decisiones que nosotras hemos tomado. Pero, porque sí, efectivamente yo escucho cuando hablan de la cuestión demográfica, los datos que dan, sí, efectivamente baja la natalidad. Ahora, mujeres, nosotras, algunas boomers, otras generación X, que venimos en la Argentina por lo menos desde los 80 peleando por el divorcio y la patria potestad compartida y el matrimonio igualitario y el aborto y la reproducción y la posibilidad de planificar la revolución y la píldora en los 70 y todas esas batallas que fuimos dando. Yo no me arrepiento de ninguna de todas esas batallas. Y si la consecuencia de esas batallas es que lo que hacíamos nosotros, las chicas de clase media, que era planificación familiar, tomar la píldora o abortar cuando queríamos, ahora lo pueden hacer las adolescentes de las clases populares, bienvenido sea. Si lo que está pasando en realidad es que esos derechos conquistados tienen como consecuencia que vamos a tener menos gente para que nos cuide, y bueno, amigo, o sea, esas a veces son las consecuencias que hay que pagar para que una sociedad sea un poco más igualitaria y para que los privilegios que tuvimos las blancas de clase media, de determinado sector social, durante muchas décadas, ahora puedan ser también las chicas que deciden no embarazarse a los 14, 15, 16 años o no aceptar embarazos productos de abusos o poder planificar su vida y ellas también decidir que quieren otra cosa en su vida que criar 6 hijos a los 25 años. Entonces, llegamos a determinado momento de la vida también de esa manera como consecuencia de decisiones que tomamos. Decidimos que nos podíamos divorciar, decidimos que podíamos tener pocos hijos, decidimos que nuestros hijos no saben si se van a casar, no saben si van a tener hijos. Entonces el paisaje del abuelo y la casita y criar los nietos ya no existe. Y nos encontramos con este otro momento, que las que son un poco más jóvenes, cuando les tratamos de hablar de la soledad después de determinado momento, sobre todo después de la jubilación, porque es un corte muy grande de identidad, además es que sos como un charco, ¿no? Ya no sos la que hacía eso. Se terminan las rutinas, ¿no? Entonces se terminan los lugares de encuentro con otra gente, porque nos encontrábamos en la puerta del colegio, porque nos encontré los chicos, porque nos encontrábamos a la salida del trabajo, porque construíamos esas redes y esas rutinas y después de determinada edad ya no las construimos más y entonces hay que salir voluntariamente a buscar tener algún tipo de situación, algún tipo de contacto, algún tipo de rutina. Y entonces ahí empiezan a aparecer una enorme cantidad de preguntas que tenemos. El otro día una amiga me decía, claro, las amigas más jóvenes dicen que están con hijos todavía y eso, chicas, que nadie te hable, estar en tu casa sola, levantarte sola, es maravilloso. Sí, si te lo haces una vez, 2 veces, 3, si lo haces todos los días de la vida, si de repente pensás que nadie se acuerda de vos en toda la semana. Mi amiga me decía que había cruzado el parque a cruzar al perro Sultán el domingo y que el perro se le escapa y ella de repente grita, ¡Sultán! Y lo grita tan fuerte que la gente se da vuelta a mirarla. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Hacía mucho que no escuchaba mi voz. Llevaba encerrada en casa una semana, solo sacando a cruzar el perro y no hablaba con nadie. Entonces, hacía mucho que no escuchaba mi voz y no me acordaba cómo sonaba mi voz y entonces lo dije más alto de lo que era. Y no era alguien, ¿no? Una mujer como cualquiera de nosotras que en un momento determinado se terminan las rutinas que tenía porque se llega a determinada edad donde empieza un camino larguísimo, ¿no? De muchísimos años que nos dicen que van a durar y que nos dan una cantidad de recetas que a esta altura del partido son nuevos mandatos, ¿no? Porque vamos a ser todas viejas divinas, activas, tenemos que hacer musculación, tenemos que comer proteínas, tenemos que hacer yoga, todas sabemos lo que es el cortisol y lo que es el magnesio, hemos incorporado una cantidad de hábitos saludables increíbles, entonces estamos todo el tiempo, ¿no? Con alguna cosa, hay que dormir 8 horas, chicas, hay que dormir 8 horas porque en el momento del sueño ustedes saben todo lo que pasa. Bueno, nos dicen todo eso, ahora nos dicen todo eso y también nos dicen, en este estudio que citó de Harvard, que el único predictivo real de longevidad y de buena longevidad son los contactos, es la comunidad, es lo social. Nos dice Susan Pinker, el único predictivo no es ni la riqueza ni el talento, es cuántas veces contactó con una persona en la última semana. Está este estudio, lo deben conocer, de las zonas azules en el mundo, que habla de cuáles son esos lugares donde se es muy longevo. Y un caso muy particular es el de Cerdeña, que tiene verano sahariano, con lo cual hace mucho calor, no tiene el mejor clima, no tiene nada, pero sigue teniendo la idea del mercado y la idea de los vecinos, y los vecinos van a comprar al mercado, para eso suben
esas escaleras de piedra hermosas y van conversando en el barrio con los otros vecinos. Entonces existe una sensación de comunidad, existe un ritual social que hace, y ahí vuelvo a lo de Charlie, que hace que alguien nos mire, ¿no? Porque eso también, cuando éramos muy jóvenes, nosotros, mi generación, leíamos a Sartre que nos decía que el infierno es la mirada de los otros. Ponele. Pero la verdad es que también la mirada de los otros es lo que nos reconoce, lo que nos constituye, lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Alguien me está mirando y alguien por lo tanto sabe que existo y yo me constituyo en base a ese que me está mirando. Entonces, eso que lo tenía el barrio, que lo tenía el lugar de encuentro, que lo tenía... También lo dijo ella más temprano, estamos muy de acuerdo en muchas cosas que decimos, que es los hombres y las mujeres nos reunimos alrededor de una fogata a contarnos historias y así empezaron los pueblos, las tribus, las aldeas, las ciudades, porque lo que queríamos era juntarnos en común para defendernos de eso otro que estaba afuera, que estaba en lo oscuro del bosque, en lo oscuro de la selva, que era eso que nos generaba temor, que nos generaba miedo. Bueno, ahora en las ciudades te genera miedo el de al lado, te genera miedo el otro. Las ventanas, que eran para que nos encontráramos y para que nos habláramos y nos saludáramos, están enrejadas y están cerradas con persianas muy temprano, y el miedo es quien va a asomarse por la ventana. Las calles están hechas solamente para transitar, para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, que fue un lema precioso del siglo XX, pero que la verdad es que estructuró nuestra vida alrededor del momento productivo, y las ciudades están pensadas para el hombre y la mujer, principalmente el hombre, entre los 30 y los 60 años, que sale de su casa, va a trabajar y vuelve. Y en el mejor de los casos tenemos suerte y en el medio deja a los chicos en el colegio, digamos. Pero así está pensado el sistema de transportes, así están pensadas en las calles, así están pensados los tiempos, así están pensados los horarios. A veces decimos, ¿por qué los chicos van al colegio a las 7:30 de la mañana que llegan completamente dormidos? Porque es el horario que los puede dejar el padre cuando va al trabajo, o el padre entra al banco a las 8. Entonces se estructuró alrededor del trabajo y de la idea del trabajo la sociedad, el pueblo, la ciudad, y eso obviamente nos estructuró la vida. Y entonces cuando dejamos de ser consumidores y dejamos de ser productivistas, para decirlo de alguna manera, dejamos de existir y pasamos a estar completamente invisibilizados. Y ahí es donde empieza este problema que tenemos, que no es de ahora, que obviamente es de siempre, que tiene una cantidad de capas, que se han hablado de muchísimas capas con muchísima profundidad y precisión hoy. Mis enormes felicitaciones a los organizadores de este encuentro, porque me encanta el tema y sin embargo es la primera vez que hoy escucho una cantidad de reflexiones con tanta profundidad, con datos, con certezas, como las que se han dicho hoy, con certezas o dudas, que son que es más o menos lo mismo, digamos. Pero entonces, ¿hay cosas para hacer? Por supuesto que hay cosas para hacer. ¿Esas cosas están a nuestro alcance? Bueno, la verdad es que algunas cosas están a nuestro alcance y son muy chicas, otras cosas son políticas públicas, otras cosas son políticas de Estado. Digo, por ejemplo, voy a traer un tema y sí, no sé si estoy de todo de acuerdo con algunas de las cosas que se dijeron con respecto a los vínculos. Hay que sostener vínculos, hay que tener vínculos. Es muy difícil sostener vínculos y tener vínculos cuando no existen los espacios donde generar esos vínculos. No nos damos cuenta, pero durante toda la edad adulta esos espacios se dan naturalmente. Porque sí, porque vas al colegio, allá los chicos, porque están las mamis y los papis, porque el trabajo, porque las cantidades de situaciones y de actividades que tenés. En determinada edad esos vínculos no se dan tan sencillamente. Y yo ahí sí creo, y es una autocrítica para todas las que hemos pensado mucho desde el feminismo durante todos estos años, que trabajamos demasiado el amor romántico y demasiado poco la amistad. Le pusimos una carga enorme primero al valor del amor romántico y de la familia, después a deconstruir el amor romántico y la familia, y no trabajamos lo suficiente sobre la cuestión de la amistad. Y cuando uno está casada, cuando uno está trabajando, cuando uno está criando hijos, cuando uno está haciendo un montón de cosas, los amigos pasan a ser un tema menor. Y a determinada edad, los amigos y las amigas pasan a ser un tema fundamental. Pero también está puesto tan arriba, y los amigos son los que van a jugar al fútbol desde que tienen 12 años, o las 4 amigas que se juntan a tomar Bloody Mary en Nueva York, en Sex and the City, que si no tenemos esa clase de amistad, de camaradería y de salida y de la amiga de toda la vida y de contarnos secretos y todo eso, nos parece que el vínculo no sirve, nos parece que ese otro vínculo no existe. Yo creo que hay que hacer lo que se puede y que totalmente.
es que hay que hacer lo que se puede y que hay una cantidad de situaciones en las cuales se pueden generar vínculos. Tengo una amiga que se llama Carla, que vive en la avenida Rivadavia, y que ella cruza todos los sábados con su mat al Parque Rivadavia a hacer yoga. Y es tímida, entonces primero se queda dando vueltas a ver si efectivamente hay lugar para sentarse, hasta que se dio cuenta que le guardaban su lugar. Y le empezaron a guardar su lugar, y entonces va y saben su nombre, y le guardan su lugar, y se animó en algún momento a ir a tomar un café enfrente del Parque Rivadavia con algunas de las que estaban haciendo yoga con ella, y el otro día me decía, me dio mucha vergüenza el sábado que me angustié porque llovía y no iba a tener yoga. Y me angustié porque llovía y no iba a tener yoga, y no es que pensaba que después me iba a tomar algo con ellas, pero había algo de esa situación que me hace sentir reconocida, que me gusta. Y yo le decía, sí, que te guardan el lugar. O sea, que alguien piensa que vos vas a llegar y te guarda el lugar, es que alguien te está esperando, es que alguien te está mirando, es que significas algo para alguien, aunque más no sea eso, aunque se siente, ¿no?, hacer yoga al lado mío. Y entonces me parece que volver a trabajar el tema de la amistad desde el lugar de busquemos los vínculos, construyámoslos. Y esto puede ser en Buenos Aires hay 80 milongas, se llenan de viejas y viejos, pero también nos pasa que nosotros no escuchamos tango. Entonces los centros de jubilados, las casas de día, todas estas cosas están pensadas todavía para la gente mayor de otra generación. Y necesitamos empezar a construir nuestros propios recursos para habitar durante la vejez en otro tipo de lugares. Está, por supuesto, la propuesta del cohousing, creo que están los chicos de Colmena acá, y que en Argentina hay un montón, que hay desarrolladores privados, que hay cooperativas, que en su momento hicimos desde PAMI lo que era Casa Activa, y con la revolución de las viejas hicimos viviendas colaborativas y se construyeron cooperativas en Mar del Plata, en Esquel, hay una en Uruguay que está funcionando muy bien. La posibilidad de ir a vivirse, hay que ir a vivir con otras mujeres o mujeres y hombres o intergeneracional, pero en un lugar donde nos cuiden, tiene que ver también con revisar un poco lo que fue nuestra historia de ciudad, ¿no? Porque sin irme muy lejos, sin irme muy atrás, mi viejo llegó de Italia en el 45, 50, con 10 años de la guerra, y fue a vivir a un conventillo. No voy a romantizar el conventillo. Miseria, hacinamiento, gritos, todo lo que ustedes quieran. Ahora un patio común, ¿no? Ventanas a un patio común. Pasaban cosas y todo el mundo se enteraba. Digo, ahí se necesita una aldea para criar un niño. En los conventillos los niños se criaban porque eran los hijos de todos y nadie se iba a morir sin que alguien lo supiera. Y hoy en las ciudades la gente se muere sin que alguien lo sepa. En algunos países como Japón ya es una crisis, ¿no? Ya le han puesto un nombre. Decenas de miles en los últimos años han muerto en Japón solos sin que nadie lo sepa. Y además de esas decenas de miles que han muerto solos sin que nadie lo sepa, en muchos casos han pasado muchos días hasta que alguien se enteró, y se enteró porque llegó el hijo que fue a tocar el timbre después de 2 meses o porque había olor en el edificio. Ahora implementaron un plan, ellos tienen repartidoras de yogur, repartidoras de fresco, digamos, en las casas a la mañana, y las repartidoras de yogur tienen como trabajo adicional tocar el timbre de esos departamentos donde saben que viven personas mayores solas, solamente para chequear que respondan, solamente para chequear que están vivos. Pero digo, Japón tiene su Ministerio de la Soledad, Inglaterra tiene su Ministerio de la Soledad, España tiene su política. Yo siento que en la Argentina estamos visibilizando el tema, iluminándolo, mostrando lo que está pasando. También tenemos una historia de hacerle frente a los temas y de construir políticas públicas con respecto a los temas que a mí me parece absolutamente valiosa, y por eso confío muchísimo en que las mismas que hemos dado, las hijas de las boomers que inventaron la minifalda y el rock and roll, seguramente vamos a poder seguir dando la pelea para todo lo que viene y para todo lo que falta construir. ¿Falta un montón? Sí. Yo digo, otras cosas que pasan, hubo recién PowerPoints con un montón de cosas que efectivamente se pueden hacer, pero humildemente desde la comunidad de minoras, donde están muchas de la revolución de las viejas, son grupos donde se encuentran, donde charlan, en algún caso son charlas a través de videollamada y de internet, en otros casos, que es lo más simpático de la situación, se llama grupo de salidas, lo que tardan en ponerse de acuerdo para poder salir, como si estuvieran absolutamente ocupadas, digamos, ¿no? O sea, el sábado a las 5:30 en Chacarita, no, pues yo 5:30 no puedo, 4:30, 6:30, pero digo, no, porque también me parece que es cuando ustedes hablan de los linkeadores comunitarios, hay una cosa que el encierro lleva al encierro, ¿no? Y empieza a haber una cosa de que cuesta
que cuesta muchísimo salir. Bueno, voy a detenerme un segundo solamente antes de terminar en otro tipo de soledad que yo siento que hasta ahora no hablamos, que no sé si vendrá la joven a hablar del tema, pero por las dudas, digamos, porque tampoco me gusta mucho esta idea de vamos a ser jóvenes, viejas divinas, activas, de pelo blanco, el mercado silver, ¿no? Y todo qué lindo que ser vieja, somos viejas sabias y todas estas cosas que se ponen de moda, ¿no? Digamos, la obra de teatro de recién como que mostró un montón de caras, digamos, y me pareció lo más interesante. La vejez es divina, genial y maravillosa, pero no, claro que no, obvio que no. Me preguntan a mí, y yo recuerdo mi adolescencia y sentirme juzgada por mi cuerpo y no estar conforme con nada y no saber ni de qué iba a trabajar, ni con quién me iba a casar, ni de qué iba a estudiar, y no me podía ir de mi casa y todo eso, y tampoco es que fue un momento maravilloso. Pero la idea de banalizar la vejez ahora porque vamos a vivir muchos años, entonces desde esos años nos vamos a pasar bomba, me parece que quita una soledad que para mí es interna, intrínseca a la vejez y fundamental, que tiene que ver con los duelos para los que no tenemos velorio, ¿no? La sociedad está muy preparada para los rituales y los duelos de la muerte, pero a medida que envejecemos, por eso creo que en algunos de los estudios que mostraban recién decían que no tiene que ver con estar solo o en la casa o no, que puede estar con mucha gente y sentirse solo igual. Para mí hay una soledad que tiene que ver con que nos vamos llenando de agujeros por cuestiones muy terminales. Se murió un amigo, se murió una amiga. Y por cuestiones menos terminales, porque se muere el cantante que escuchaste toda la vida, el actor al que ibas a ver al teatro, o se muere una versión de vos misma, que ya no es la que era. Y entonces hiciste por última vez algo sin saber que era la última vez. Y al tiempo te acordás y te das cuenta que ya no haces más eso, ¿no? Entonces, un día dejé de subir la escalera, porque me caí, porque me dolió, porque me duele la rodilla. No sabía que iba a ser la última vez, pero fue la última vez. Un día me besaron por última vez. Un día bailé en un baile hasta la madrugada, y pude perrear y pude hacer todo y no me dolía nada, y un día ya no puedo más. Y entonces hay un duelo de lo que fui, de lo que fueron otros, ¿no? O sea, de esa persona que está con vos y que ya no es la persona a la que amabas o ya no es tu madre, no es aquella madre, ¿no? Entonces hay una cantidad de pérdidas que van sucediendo, porque la ley de la vida, cotidianas, que van pasando, que no nos están demasiado permitidas duelarlas, dolerlas, compartirlas. Y por eso también a veces cuando pienso en la comunidad y en poder compartir estas cosas en comunidad y en volver a construir la aldea, pienso que aunque esa soledad es inevitable, la aldea, la comunidad, por lo menos nos va a seguir sosteniendo en un paisaje en común que nos va a permitir que otras y otros no sepan de qué estamos hablando o qué nos está pasando. Termino. A ver, mi mamá, Rosita, maestra, directora, trabajó toda su vida, 1935 nació, directora, maestra, 6 hijos. O sea, iba a una escuela, después iba a la otra, después venía, cocinaba, nos planchaba la ropa, nos cocinaba todo, qué sé yo. Hizo todo esto hasta que murió mi viejo, cuando ella tenía 75 años. Y no se había querido retirar de la escuela, seguía. Yo siempre decía que, porque mi viejo le iba a buscar todas las noches a la escuela porque daba clase de adultos. Así que cuando murió mi viejo, de repente no sabía cómo volver, ¿no? No sabía, había perdido el camino de regreso. Murió mi viejo y se encerró y no salió más. Y el otro día me dijo, claro, tiene 90, pasaron 15 años. Me dijo, yo no sabía que iba a ser tan largo, nadie me avisó que iba a ser tan largo. Y yo lo que creo es que nosotros sí tenemos una suerte y una fortuna enorme, que es la de saber que va a ser largo. Y que entonces tenemos que ser capaces de planificar todo eso que viene, planificarlo para nuestras mayores que todavía están, planificarlo para nosotras, porque todo lo que pensemos para ellos es porque nos estamos mirando en el espejo y sabemos que eso también viene para nosotras. Y me parece que si logramos hacer eso de alguna manera, por lo menos lo que yo espero para mi vida es que cuando llegue ese momento, poder sentir qué corto que fue, se me pasó volando. Gracias.
Bueno, qué lujo escuchar el panel, qué lujo estar en este evento. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo... está perfecto. Bueno, en realidad vengo a hablar de algo muy nicho. Sé que me imagino que están cansados, cansadas, no solo por la jornada, sino también porque es un tema que evidentemente emocionalmente a todos nos conmueve. Tenemos alguna experiencia personal, ¿no? Así que seré breve porque era mucho más interesante escucharlas a ellas. Voy a ser breve y un poco competitiva. ¿Por qué? Según algunos estudios, la juventud se siente más sola que los adultos mayores, según estudios recientes. Ahora, ¿por qué no soy competitiva? Porque ya no soy joven. Ahora bien, ¿qué es lo que significa esto? Que hay estadísticas que dicen que 1 de cada 4 jóvenes no tiene ningún amigo. Eso no pasaba antes. No pasaba antes. Y entonces, sumándolo a lo que se decía antes de la acumulación de la soledad, realmente es preocupante. Realmente es preocupante que ya estén empezando en un momento donde pensamos que la adolescencia es un momento tan sociable, no lo están haciendo, y ahora vamos a hablar de un culpable. No lo están haciendo, bueno, ¿cuál es la herencia de eso? Y además porque acá se mencionó mucho el tema de la solidaridad intergeneracional. Ahora, ¿cuál es la educación sentimental que están teniendo los jóvenes y los adolescentes hoy en día? ¿No? ¿Y cuál es el rol que tenemos nosotros como personas que no pertenecemos al mundo de los adolescentes y los jóvenes, yo, en tratar de ayudarlos y acompañarlos para que efectivamente sea un cuidado mutuo, ¿no? Y el rol rector que podemos tener en todo eso. Así que tenía mucho preparado. Esto, el libro. El libro no es una cuestión de PNT para que lo compren y demás. ¿Qué es lo que pasó con el libro? El libro les quiero contar. El Gato y la Caja es una editorial muy hermosa de ciencia que me convocó para hacer un libro sobre soledad. Y en ese libro lo que hice fue recabé